Tem, Franklin, é o de 5 anos. Não, permanente. A professora já está gravando, falou. ¿Cómo están? Buenos días. Buen día, doctora. Buenos días, doutora. Buenos días. Bueno, ahora vamos a empezar Buenos con días, el doc. Buenos días. mismo de la materia. Doctora, antes que inicie la clase, quería preguntarle con relación a la evaluación que mandó en el Moodle. Quería preguntarle eso, ahí lo cargamos directamente al Moodle y usted lo va a ver directamente ahí. Sí, ¿tienen forma de cargar? ¿O es que tengo que habilitar una función de tarea, creo? Sí, tiene que habilitar una función de tarea donde podamos ingresarlo, porque no hay, solamente está el archivo en Word, en la Sí. cual lo descargué, pero no sé dónde enviar. Tenemos nosotros una forma de archivos privados donde podemos cargar, no sé si ahí cargarlo. Voy a Esa misma habilitar una función de tarea y ahí van a subir la evaluación. Ok, ya doctora, Ahorita gracias. voy a dar los datos. Precisamente está como para que lo llenen a mano. Si lo imprimen, lo pueden llenar a mano y después mandan una foto como archivo al... o si no, también lo pueden llenar ahí mismo en el Word, no hay problema. Y lo suben a... Voy a habilitar una opción de tarea, eso es lo que me faltaba en la plataforma. Y el día de hoy, por favor, lo van a llenar, ¿sí? Sí. Porque yo tengo lo que que nos- buscar estas estadísticas y toda la evaluación hasta el 10, entonces no me va a dar tiempo, son bastantes estudiantes y son preguntas abiertas. Ok, doctora, gracias. ¿Alguna otra duda? Doctora, buenos días. Yo hasta el día de hoy no puedo entrar a la plataforma porque para ingresar me pide primero un usuario de CIA. Y no sé, o sea, ya he puesto todos los usuarios que tengo y no me da. La doctora Hassan Con la mandó, doctora Hassou tienen que comunicarse man- directamente. Ella les va a mandó, dar... pero mandó un nuevo usuario para los que no tenían, no sé si lo has revisado. Sí, lo revisé, ese usuario lo puse también y nada, no me da porque ahí dice usuario del CIA, es el primer paso que no sé si has visto el video. Estás entrando a otro link, entonces tienes que ver el video. Pero el de la No torre... Cuando entres vi a el los- video y justo ahí donde me dice entré y nada. El usuario, Hay que hablar con el bienestar de los estudiantes. La razón ya no voy a hablar. el usuario del CIE es un usuario que te da en bienestar y tu carnet, la contraseña. Quizás puedas ir a algún compañero para que te ayude a Ya que le te ayude mandé a mensaje a la ingresar, doctora porque Hassou, estoy esperando que me responda nada más. Bueno, porque sí es importante que envíen esa evaluación. ¿Sí? ¿Alguna otra cosa más? ¿Para cuándo es la evaluación y dónde la tenemos que subir, pero? Sí, está en el Moodle, chicos. La pueden llenar directamente en el Word porque es un Doctora. formato Word. ¿Me escuchan? yeah. Sí, doctora. Sí, ya. Entonces, primero escúchenme antes de hablar con todos. Sí, ya subí los videos, ya está la información. Pueden imprimir o pueden llenarlo directamente desde el Word con el conocimiento que tienen. Si no es que me busquen en internet y me coloquen algo. Es con el conocimiento que tienen hasta lo que han cursado la carrera de medicina. ¿Sí? Y voy a habilitar una opción de tarea para que lo suban. Terminando las clases, después del mediodía, porque tengo con el otro grupo más, voy a habilitar la opción para que suban su evaluación. ¿Sí? No tienen notas. Entonces, no sé. Pero sí es importante que lo que tienen de conocimientos bien. ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra duda más? Creo que ahora hay más participantes que ayer, ¿no? Ahora están 44. Entonces, los que no han podido presentarse ayer, vía WhatsApp me envían sus datos, por favor.
su nombre completo, el grupo. O áudio está ligado. Franklin, teu áudio está ligado. Franklin, tu audio. Franklin, tu audio. Franklin. Voy a esperar a que terminen de hablar ustedes para hablar. Doctora, ¿puede mutear? por favor? Olá. No, es que tienen que saber tener respeto también, ¿no? Todos hacemos lo posible por pasar clases. Yo tengo que silenciar 3 niños. Yo no creo que ustedes no puedan silenciarse ustedes. Si los niños, ya les dije, si en primero básico, en segundo básico, aprenden a comportarse, también nosotros, por favor. ¿Sí? Entonces empezamos con lo que es fundamentos de la psicología médica. ¿Qué es psicología? ¿Quién me puede decir qué es psicología? ¿Es el estudio de la mente? Ya. Comportamiento humano. La ciencia que sí. estudia el comportamiento. Comportamiento. Del comportamiento, Doctora, de la mente, ¿qué más? el estudio del comportamiento humano, ¿no? ¿Qué es lo que han Estudia llevado? los procesos mentales, las sensaciones, el comportamiento, el medio ambiente, todo lo que le rodea. Entonces dice, de manera general, está muy bien lo que ustedes escriben, la psicología es una ciencia, ¿sí? Primero es una ciencia que trata de la conducta y de los procesos mentales de los individuos, o sea, de las personas, ¿sí? ¿Qué es lo que hace la psicología en general? Va a explorar todos esos conceptos de la percepción, la atención, la motivación, la emoción, o sea, todas las funciones mentales que tiene nuestro cerebro, ¿sí? La inteligencia, la personalidad, va a explorar de manera general todos estos conceptos, ¿sí? ¿Y qué es lo que sería la psicología médica? Porque una cosa es psicología y otra cosa es psicología médica. También es otra ciencia, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con esta ciencia? Está en relación a la clínica de la salud, ¿sí? Y es una ciencia que está aplicada ¿a qué? Al área de la salud. No es lo mismo este tipo de psicología que la psicología pura. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que nosotros vamos a ir a aplicar la psicología médica observando pacientes, observando enfermos, ¿sí? Pueden estar internados, como dice ahí, postrados en el lecho, o por tener algún proceso patológico de diversa naturaleza. Por ejemplo, ¿qué proceso patológico podrían tener? ¿De qué se han enfermado ustedes últimamente? COVID. COVID. ¿Quién se ha enfermado de COVID? ¿Quién nos puede contar? Yo. Ramos Estrada. ¿Cuál es tu nombre? Jonathan. Ya. Dime, ¿qué es lo que ha pasado por tu mente cuando estabas enfermo de COVID? Yo le he visto que me ha afectado más en sí, psicológicamente, no me he deprimido bastante. No tenía voluntad de hacer casi nada y paraba más en cama, se podría decir, y encerrado en mi cuarto. Bastante tiempo no salía de casa. Es la segunda recaída, obviamente. Ya me tocó la ¿Te has anterior vez. recuperado? Sí, ¿Las 2 veces con PCR positivo? sí, me ha salido, estaba con los síntomas y todo. Ya. ¿Con cuánto tiempo, con qué lapso de una infección a otra? O sea, tipo un mes, así 2 meses, estaba
tranquilo y acabo las clases, antes de la clase del segundo semestre estaba ya infectado, tenía algunas secuelas que le acabo comentando al doctor que estaba pasando anatomía Ya. y estaba haciendo tratamientos y después de haberme curado nuevamente había recaído en eso y ya otra vez caí en COVID. Ya, pues. Bueno, el segundo no me afectó tanto físicamente, pero psicológicamente sí. Psicológicamente sí. Sí, porque uno anda pensando, ¿no? Anda pensando más que todo en los familiares y como tengo una hermana menor, entonces me daba pena. Yo no quería ni salir de mi cuarto y paraba aquí pensando qué voy a hacer, todas esas cosas. Exacto, ¿no? Ustedes decían, para poder entender a nuestros pacientes, ¿no? Estudiamos psicología médica, psicología, pero ¿y qué hay de nosotros? ¿Qué hay de nosotros como estudiantes, como docentes, como médicos, como personal de salud? ¿Quién piensa en nuestra salud mental? Yo les hago una pregunta, ¿el gobierno? ¿La población? No. Estamos viendo con esta pandemia que realmente el personal de salud en general, desde la persona que va y tiene que limpiar el hospital, hasta el médico, hasta el cirujano, el terapista, todos están pasando por diversos procesos de depresión, ¿sí? Están con un síndrome de burnout, ya están desgastados. Y esto ya se ha dicho bastante, se conoce, se sabe. E incluso ustedes como estudiantes, ¿no? Deben estar un poco más, no sé, tal vez con miedo, saben a lo que se están metiendo, saben a lo que van a ir a atender. No sé qué pandemias vendrá después, qué epidemias, pero realmente a estas alturas de la vida estudiar medicina es realmente ser héroes, ¿no? Entonces, sí, el COVID puede ser, pero ¿qué otro proceso? ¿Alguien más quiere compartir algo? ¿Qué otro proceso que hayan tenido, otra infección o cirugía que les haya afectado, fuera del COVID? Porque tampoco nos tenemos que enfrascar solo en COVID. Y la medicina está para atender todo. Hay VIH, hay tuberculosis, continúa, y para peor, la tuberculosis se está casando con el COVID, el VIH y COVID, imagínense, ¿no? También tenemos todavía nuestras gastroenteritis, los resfriados han bajado, ¿no? Las enfermedades de vía aérea han debido bajar un poco, no sé si han notado, ¿no? Porque todos usan barbijo, todos se lavan las manos, entonces esos hábitos están cambiando y está frenando un poco algunas enfermedades que eran más transmisibles que otras. Entonces, en este contexto, ¿alguien más quiere compartir? ¿O todos han estado sanitos? A ver, Ramos Estrada, ya compartí. ¿Quién más? No estoy viendo el chat, chicos. Yo hago que la psicología es importante también para las personas que están en estado terminal de cáncer. Ya, continúa el cáncer. Perfecto. Doctora, ¿puedo Sí, compartir una experiencia de otra persona que pasó cuando, bueno, yo estaba haciendo unas prácticas con mi primo en el hospital, como de ginecólogo, ya, y él había recibido un paciente que había tenido unos laboratorios y mi primo le había mandado eso, obviamente, que haga, ¿no? Porque ya estábamos sospechando de algo grave para él. Tenía algunas manchas, ronchas en el cuerpo, picazón, esas cosas, ¿no? Y justamente en la parte del su aparato reproductor, que es el pene, sí, tenía algunas cosas, ¿no? Como se podría decir. Ya, en fin. Vimos el resultado de esa persona y resultó que él tenía SIDA, ¿no? O VIH, como se dice. Y bueno, mi primo me había enseñado algo en ese momento, es que la psicología en sí es bastante aplicada en ese momento, ¿no? Porque el joven, cuando había recibido la noticia, eh, bueno, cuando uno recibe una noticia grave en sí, se pone como triste, ¿no? Se deprime mucho.
Y aparte de nosotros ser médicos, también tenemos que ayudarle a la persona a darle, como se podría decir, un ánimo, una opción más para él, ¿no? Que no es el fin, ¿no? Que hay, no puedo decir que hay curación, pero sí que hay que seguir adelante. Entonces mi primo, bueno, yo no escuché la conversa que él estaba porque no me permitió. Ese joven se quedó medio que muy mal motivadamente, entrando junto con mi primo para poder conversar y después de unas media hora más o menos, él salió. Bueno, le vi que su rostro estaba un poco, sus ojos estaban hinchados, obviamente había llorado, y, pero salió con un resplandor, en el rostro salió como resplandecer, como si que hay sí esperanza, ¿no? Para él. Entonces, yo creo que en ese momento se ha aplicado un poco sobre, ¿cómo se puede decir? La educación de la psicología, ¿no? Poder ayudar a esa persona, ¿no? Claro, hablando de VIH, por ejemplo, no es lo mismo tener VIH ahora, o sea, una PBBS se llama, personas que viven con el virus del SIDA, que hace 20 años, ¿no? Hace 20, 25 años atrás era catastrófico que nos digan, no, ustedes es seropositivo para el VIH. Ahora no, quizás ahorita tener VIH tiene más consuelo que el COVID mismo, ¿no? El COVID nos ha aislado de todo, porque si yo tengo VIH, soy seropositiva al VIH, puedo abrazar a mi hijo, puedo besar a mi hija, ¿me entienden? Pero si tengo COVID, ¿puedo hacerlo? Realmente ese virus nos está quitando lo más importante, ¿no? Que es respirar, el poder estar en contacto, la calidez humana, el mismo contacto de los médicos con los pacientes, las enfermeras con los pacientes, los ven trabajar con tantos equipos de protección personal que ya no hay ese contacto. Entonces es complicado, ¿no? Y en este sentido sí que hoy en día la psicología médica tenemos que aplicarlo más. Y en ambos sentidos, también hacia el personal de salud. No me voy a cansar de decirlo. Es complicado. Entonces, definimos como que la psicología es de psicología clínica de la salud. Es la psicología, pero en relación al área de la salud. ¿Por qué? Porque tenemos pacientes. Porque también hay familiares de los pacientes. No solamente tenemos que aplicarlo con el enfermo. ¿Qué le decimos a la familia del paciente que tiene COVID que está en terapia intensiva? ¿Cómo vamos a encarar eso? Y es tan duro para el médico como para la familia. ¿Saben cuánto es la mortalidad de COVID? ¿Cuántos se han muerto en terapia intensiva? De 10 que entran, 2 se salvan, a lo mucho si hay suerte. O si está en un buen servicio privado. Entonces, ¿cómo creen que es esa comunicación con la familia? Ahí también tenemos que aplicar porque la familia está esperando afuera. Y ahora, ¿qué es lo que preocupa con esta segunda ola? ¿Han escuchado qué es lo que preocupa con la segunda ola de COVID? ¿Quiénes están muriendo? Gente joven de 42, de 25, Niños, de 30, Más niños. jóvenes. La primera ola no había niños fallecidos, ¿no? Entonces sí preocupa más, preocupa bastante. ¿Por qué? Porque el virus está mutando. Y me preocupa lo que dice su compañero, me ha reinfectado. Esperemos que haya sido el mismo virus, una recaída del virus, no una reinfección. Si hablamos de reinfección, tendría que haber sido por la otra cepa o algo raro ha pasado por ahí. Tiene que manejar mejor medidas de bioseguridad nuestro compañero y cuidarse bastante, ¿no? Todos estamos con la esperanza de poder vacunarnos, saber cuándo llega la vacuna y todo esto nos genera estrés, ¿no? Nos afecta como población, nos afecta como familiares. ¿Será lo mismo ahora que alguien se opere de, qué sé yo, de una peritonitis en el hospital que antes?
Antes a uno le iban a visitar, ¿no? Al hospital uno se operaba y iba con su gelatina, iban con sus refresquitos, iban a visitarlo al hospital. ¿Será lo mismo para el enfermo ahora? ¿O para la familia? No. No, para nada. Doctora, yo creo que las personas ahora tienen mucho miedo poder ingresar a un hospital porque creen que realmente está ahí realmente el virus, ¿no? Dicen que se van a contagiar, que cualquier Claro, cosa no quieren. pero no tienen miedo de ir a un bar, no tienen miedo de ir a una discoteca, Eso es lo malo, ¿no? no tienen miedo, ¿no? Ir y sacarse el barbijo y tomar, en especial los jóvenes. Pero en el hospital, como sea, hay gente que está trabajando, que ha trabajado con puro COVID, también me ha tocado trabajar con puro COVID, pero estar todo el rato con el barbijo y medidas de bioseguridad, les garantizo que no pasa nada. Si uno maneja adecuadamente, no pasa nada. En el hospital con pacientes, ¿no? Con carga viral alta, no pasa nada. Uno tiene que saber cuidarse y punto. Pero en la calle donde hay menos, si no nos cuidamos, si no andamos con barbijo, si no nos lavamos las manos, ahí sí, ¿no? Bueno, por un tiempo nos olvidaremos del COVID, ¿sí? Entonces se entiende, ¿no? La aplicación de la psicología en la psicología médica. Y eso es lo que vamos a ver, porque va a haber bastantes procesos patológicos de diversa naturaleza, ¿no? Entonces, ¿cuáles creen que hay? Bueno, hay causas y hay consecuencias de la ignorancia de la psicología médica por el médico. Entonces, ¿será que todos los médicos tratan así al paciente como ha tratado ese médico que decía su compañero? Les ha debido tocar ir al médico. Y todos los médicos les han No, no tratado. trato, doctor. Algunos te tratan mal. Sí, ¿no? Algunos re mal. Existen médicos que son excelentes, saben tratar muy bien sus pacientes, mas también tiene los médicos que no tratan bien sus pacientes. Sí, ¿no? Esa es la gran diferencia. Puede ser una eminencia un médico, pero si no es buena persona y no tiene un buen trato, ¿de qué sirve? ¿Sí? No trata bien a sus internos, no trata bien a sus residentes, no trata bien a sus pacientes. ¿Y qué se llama la palabra mágica? Para que uno pueda tratar bien a alguien. Por favor. Oh, Humildad. Empatía. ¿Qué es la Para empatía? mí, educación. Empatía es ponerse en el lugar del otro. ¿Sí? Cuando tenemos empatía y aplicamos la empatía, vamos a poder colocarnos en el lugar del otro. ¿Sí? No solamente cifras, no solamente el de la apendicitis o el de la rinitis o el de la cama 8. No, son pacientes, tienen nombre, son personas. Y muchas veces, dependiendo la escuela, dependiendo a quién vemos, aprendemos mal eso. ¿Qué es lo que pasa? Las escuelas antiguas, los médicos más viejitos, se crean, los dinosaurios, digo yo, perdón, pero ya están mayores, ¿no? Algunos creo que ya con el COVID ya se retiraron también. Entonces, las escuelas más antiguas eran, el médico estaba en un pedestal, era el todopoderoso. ¿O no? Entonces, ahora eso ha cambiado. El médico está al igual y tiene que ser así porque somos personas. Y tenemos que entender que existe psicología, que estudiamos o que tenemos que entender porque somos médicos y trabajamos con personas, con seres humanos. Les ayudamos a disminuir su dolor, a curarse, a sanarse, a prevenir, pero con personas, con seres humanos. ¿Sí? ¿Y cuáles creen que serían esas consecuencias si es que uno no conoce esta psicología? Para el cliente, pacientes.
Doctora, Yo creo ¿podría que pedir, por favor? tendrían miedo de ir a consultar por cualquier molestia que tengan. A veces es Descuido bien llena su su salud. consulta de ese médico. Les digo, a veces yo he conocido médicos que igual les tratan mal, atienden de 2 en 2 pacientes, igual va la gente. El que más va a repercutir quizás es que el paciente no haya entendido el tratamiento a seguir, ¿no? Porque hay muchos doctores que directamente diagnostican y se va a tomar esto y ya, digamos, no de tal hora tanto, pero no dice los cuidados o algunos puntos más importantes, entonces el paciente no va a sanar del total. Claro, va a repercutir en la misma salud del paciente, ¿no? O también podría ser para él mismo, ¿no? En su vocación de médico, se haría ver muy mal. Claro, pero algunos ni se dan cuenta. O también en ámbitos de trabajo más que todo no pueden ser. Entonces, les muestro estas imágenes. ¿Qué dice estas imágenes para ustedes? Dice, la medicina puede enorgullecerse de sus sorprendentes avances en el conocimiento que integran el organismo humano. ¿Cómo creen que hemos llegado a todo este conocimiento? Miren, ahí hay un paciente o un cadáver, ya no sé, y todos están ahí alrededor. Digamos que es un paciente que está vivo. Y al otro lado todos están hacinados. Eso debe ser en alguna guerra, ¿no? ¿Ha habido avances durante la guerra? ¿Avances en el conocimiento? Sí. Ha habido donde más investigación ha existido, como ahora, ¿no? En la pandemia han logrado encontrar una vacuna, están estudiando para poder encontrar una cura, qué es lo que hace la ivermectina, qué es lo que hace la colchicina, y están ahí, ¿no? Todos los investigadores, los que se dedican a eso, los médicos. Pero ¿cómo ha llegado esto a surgir? ¿Qué costo ha tenido? Ya nos hemos olvidado de todos estos pacientes. ¿Sí? Nos hemos olvidado de todos estos pacientes y quizás la aplicación de la psicología no ha sido la adecuada con ellos. Imagínense que este paciente que está ahí con tantos caballeros alrededor estaba vivo. ¿Cómo se sentiría? ¿Cómo estarían ustedes si fueran esa persona que está ahí? ¿Alguien se sentiría bien? No. No, para nada, ¿no? El pudor, ¿por qué tantos? O sea que soy un conejillo de Indias. Y a veces también así nos sentimos también con la vacuna, nos están colocando y decimos somos un conejillo de Indias, como Latinoamérica, veremos cómo resulta. ¿No? Entonces, todo ha tenido un costo. Entonces, acá hay otro concepto. Dice, tanto el médico general como el especialista admiten que hay una marcada desproporción entre sus conocimientos como fisiología bioquímica y lo que conocen como persona que vive en relación recíproca con otros. Un poco la medicina cuando vamos estudiando nos empieza a aislar. ¿Por qué? Por la falta de tiempo también, ¿no? O a alguien le sobra tiempo a estas alturas de su estudio en medicina. ¿Le sobra el tiempo? No, doctora. No. ¿Conocen el Guyton de arriba abajo? Anatomía de arriba abajo, bioquímica de arriba abajo, todo el ciclo de Krebs lo recitan. Ni siquiera yo. Pues que aprobaron por aprobar. No llevamos un ciclo de Krebs, sí. Recién vamos a llevar. Y recién van a llevar. Muy bien. Entonces, cuando ya estén con el Guyton al lado, que es el libro de fisiología, o el Harper de bioquímica, no sé cuál llevarán ustedes, pues que yo he llevado, y se lleva completo, ¿no? En el examen final es de todo lo avanzado. Entonces, falta tiempo, ¿sí?
Desde el momento en que nosotros empezamos a estudiar tanto conocimiento que hay, entonces no hay una relación recíproca con otros individuos. Es como que nos aislamos y eso no es bueno. Pero ¿qué podemos hacer? ¿Cuántos de ustedes van a dejar de ir a una boda, de ir a un 15, de ir a una fiesta de una amiga o de algo porque tienen un examen final? Muchos, porque dicen, no, tengo que estudiar. Y esa es nuestra vida. Esa es nuestra rutina. Al menos cuando estamos estudiando medicina, estamos abajo. Es complicado. Peor en el internado. Ni siquiera dormimos. Nos olvidamos de ir al baño. Estamos en cirugía, no vamos al baño. No nos lavamos ni la cara. Peor con el COVID. No sé cómo harán el internado con COVID. Ojalá que ya no haya. Entonces nos falta tiempo. ¿Sí? Y en eso es que perdemos esa relación con otras personas, con otros individuos. Porque en medicina no tenemos cada fin de semana una fiesta, ¿no? Como antes había en las otras carreras. Eso también afecta. Entonces, ¿qué es lo que decía Claude Bernard? ¿Sí? No hay enfermedades, sino enfermos. Entonces, eso nos da a entender que no tenemos que estudiar la enfermedad, tenemos que estudiar al paciente. No tenemos que ver la tomografía, tenemos que ver al paciente. No tenemos que ver la ecografía o el rayos X, tenemos que analizar al paciente. ¿Sí? Si el paciente me indica que le duele, es por algo. ¿Sí? Ya, a ver, esos laboratorios son más fidedignos a veces que una tomografía, dependiendo de la evolución de la enfermedad. Entonces, puede que salga algo negativo, pero mi paciente denota que tiene otra cosa. ¿Sí? ¿Y cómo va a ser ese trato con ese paciente si yo no le creo al paciente y creo a los incluso a los laboratorios o a los exámenes complementarios? ¿Será correcto? Y ese es el error, ¿no? ¿Cómo está su creatinina? ¿Cómo está su tal? Pero puede ser que la del laboratorio haya confundido las cifras. Sí, o es que mi paciente está muy mal y me llega un laboratorio al revés, todo correcto. Yo tengo que ver al paciente. Siempre, eso que se les quede, por favor. No hay enfermedades sino enfermos. Y tenemos que ver al enfermo como tal. Porque puede tener una, dos o tres patologías a la vez, ¿no? Y una enmascara a la otra y no sabemos. Dependiendo lo buen clínicos que son, cuánto han estudiado, cuánto saben, van a poder diagnosticar. Hay médicos que, y ahí es donde se diferencian, ¿no? Dependiendo cuán antes un médico pueda diagnosticar una enfermedad, entonces es mejor. La idea es que ese paciente no tenga tantas consecuencias, ¿sí? Pero fuera de eso, para que yo pueda entender a mi paciente, tengo que tratarlo bien. Tengo que entender que es una persona, ¿sí? Entonces acá hay otra frase, dice, existe una relación estrecha entre lo que una persona siente